6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia. Sus primeros años en Aracataca fueron básicos para lo que él se iba a proyectar en su vida, ya que sus abuelos tenían una fabulosa riqueza de las tradiciones orales, y de ahí él se agarró para pues de ahí se agarró para seguir afinando de ahí empezó, digamos. Y luego a los 28 años publicó su primera novela, La hojarasca, en 1951, y él estudió en la capital de Colombia, Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional. Hijo de don Gabriel Hijo García y Luisa Santiago Márquez, nació en Aracataca, en el departamento de Magdalena, Colombia, el domingo 6 de marzo de 1927, una persona que se llama Gabriel García Márquez. Poco después del nacimiento de Gabriel, su padre se convirtió en un farmacéutico y en enero de 1929 se mudó con Luisa a Barranquilla, dejando a Gabriel en Aracataca al cuidar de sus abuelos maternos. Gabriel García Márquez, poco después de llegar a Sucre, decidió que debía empezar su educación formal, por lo cual fue mandado a un internado en Barranquilla, un puerto en la boca del río Magdalena, donde adquirió su reputación de poeta humorista y tiras humoristas. Sus primeros años secundarios acudió al colegio jesuita de San José desde 1940. Consiguió una beca tiempo después, por lo cual se fue a Bogotá, donde estudiaría en el Liceo Nacional de Zipaquirá, donde destacó en múltiples deportes. Tras su graduación en 1947, García Márquez permaneció en Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, donde tuvo especial dedicación a la lectura, pero poco tiempo después publicó su cuento La Tercera Resignación en 1947. En 1948 termina la carrera de Derecho más que nada para complacer a su padre, y tras el Bogotazo, García Márquez se trasladó a la Universidad de Cartagena y empezó a trabajar como reportero en el Universal. García Márquez en 1950 desiste de ser abogado, se sale de ser abogado y se centra en el periodismo y regresa a Barranquilla para trabajar de columnista en El Heraldo. García Márquez en sí no terminó sus estudios superiores. En cuanto a su profesión, fue un destacado escritor, pero también fue reconocido como un gran periodista, editor y guionista. Como autor de ficción, García Márquez es siempre asociado con el realismo mágico. De hecho, es considerado, junto al guatemalteco Miguel Ángel Asturias, figura central de este género. Sus temas son muy variados, pero van desde el realismo mágico hasta caer un poco en lo absurdo en algunas de sus obras. El estilo en el que escribió García Márquez era el realismo mágico, en el cual se usa para describir elementos que tienen, como es el caso en los trabajos de él, la yuxtaposición de la fantasía y el mito con las actividades diarias y ordinarias. Amor es un tópico interesante para los lectores, pero García Márquez tiene la habilidad de crear amores atípicos en sus novelas por medio de dar características anormales a las situaciones y a los personajes que están enamorados. En, en el libro El amor en los tiempos de cólera y Del amor y otros demonios se destaca el tema de amor, pero se representa el amor con cosas malas y aún grotescas a veces. Siempre hay un obstáculo que los personajes tienen que superar para que puedan enamorarse. El tema del amor, contrario dentro de los límites sociales que a García Márquez le gustaba usar también, refleja otro tema, un comentario social que aparece siempre en sus obras. Comenta las diferencias entre personajes sobre la raza, la cultura, la clase y la religión, como la crítica del médico Abrenuncio en Del amor y otros demonios, porque es portugués y además judío, pero es el diablo. Otro comentario social llega de la influencia de la cultura del Caribe. Esta influencia le lleva a García Márquez a escribir sobre el papel de los esclavos, los negros y los aspectos de su cultura en relación con otras. En las descripciones detalladas de las ciudades viejas y los personajes complejos nos revela el tema de la nostalgia y la decadencia. Los personajes siempre quieren recuperar el pasado de su juventud
y amores perdidos. Y por eso García Márquez retrata escenas que muestran la decadencia corporal, social y emocional de las personas y los lugares. Gabriel García Márquez fue un escritor muy ganador a lo largo de su vida. En el año de 1955 obtuvo su primer premio, galardonado por la Asociación de Escritores y Artistas. En el año de 1972 obtiene el premio Rómulo Gallegos por su libro 100 años de soledad. En el año de 1981 es galardonado con la medalla Legión de Honor francés en París, Francia. En 1982 es reconocido con la medalla Águila Azteca en México. Y finalmente, en el mismo año de 1982, es reconocido con el Premio Nobel de Literatura. Ahora hablaremos de sus obras más importantes. Una de sus obras más importantes es 100 años de soledad, que fue sacada en 1967. La novela alza un mundo propio, recreación mítica del mundo real de Latinoamérica, de un modo que ha venido a llamarse realismo mágico, que ya anteriormente hablamos, por el encuentro constante de lo real con motivos y elementos fantásticos. Así, en el relato de la fundación del pueblo, de su crecimiento, de su explotación por parte de una compañía bananera estadounidense, de las revoluciones y contrarrevoluciones subsiguientes y de la destrucción final de la aldea, que confluye con la extinción de la estirpe de sus fundadores, condenada desde el principio de 100 años de soledad. Se entrelazan con toda la naturalidad sueños premonitorios, apariciones sobrenaturales, pestes de insomnio, diluvios bíblicos y toda clase de sucesos mágicos. Todo ello narrado en una prosa riquísima, fluida y cautivadora que hacen de la lectura un asombroso y un placer inalcanzables. Otra de sus grandes obras es Las Crónicas de una muerte anunciada, que fue publicada en 1981. Es un relato de un crimen de honor basado en sucesos reales que sobresale por su perfección constructiva y ha sido considerado su segunda obra maestra. También otro es El amor en los tiempos de cólera, que fue publicada en 1985. Es una extraordinaria historia de un amor que, nacido en la adolescencia, no llega a consumarse hasta 53 años después, ya en la vejez de los personajes.